a revistas de traducción. Algunas publican directamente en la red y otras pues se pueden pedir los artículos. Bueno. Pero vamos a ver qué otras cosas les he incluido. Decía ayer que aunque uno trabaje, por ejemplo, supongamos que yo trabajo con el par de lenguas inglés-español o trabajo con 2 lenguas extranjeras, francés-inglés, ¿no? Y tengo que enfrentarme a textos de contenido histórico-artístico. Yo les decía ayer que se trabaja mucho en Italia, sobre todo en diccionarios. Y el aprender un poco de italiano para ser usuario, aunque sea como usuario pasivo, a la hora de consultar, teniendo en cuenta que no hay diccionarios bilingües, nos puede resultar útil. Y la editorial Electa Mondadori está especializada en libros de arte. Entonces, por ejemplo, fíjense que tiene una serie de volúmenes sobre temas artísticos, pues uno sobre ángeles y demonios, astrología, otro que habla sobre jardines, etcétera, otro sobre dioses, héroes, personajes de la Biblia, y a veces tenemos que ver las características. ¿Y yo qué digo de este? Y esto no entiendo lo que significa. Pues voy a consultar aquí el de Electa Mondadori, a ver qué dice de este personaje, ¿no? Me lo leo un poco y me puede ayudar. Pues santos, sobre música, sobre personajes del Antiguo Testamento, etc. Después he incluido una selección de obras o diccionarios especializados en términos artísticos o de historia del arte o de las bellas artes. Pero ojo, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que no hay diccionarios bilingües, excepto en arquitectura, que hay inglés-español, español-inglés y también algunos francés, inglés, español, pero solo en arquitectura. Entonces lo que yo he hecho ha sido una selección de diccionarios monolingües, diccionarios de términos histórico-artísticos monolingües, y algunos libros que nos pueden resultar útiles como obras de consulta si a alguno le interesa este campo de la traducción. Bueno, esto es de un texto que vamos a ver mañana y que también tienen ahí incluido. Verán que entre los textos que tienen fotocopiados hay un texto en inglés y en español de aquí del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, que lo vamos a ver mañana. Y a propósito puse un texto que solamente está en español, no está en inglés, porque cuando nos metemos en lo textil también hay unas dificultades impresionantes. Hay una terminología muy específica, ¿no? Entonces, bueno, hay un diccionario técnico textil que nos podría ser útil, especialmente porque está en varias lenguas. Entonces, bueno, marcamos la palabra y a veces lo que no tenemos que hacer es fiarnos directamente de lo que nos dice el diccionario, porque no siempre los lexicógrafos que se han puesto a trabajar y han hecho esas entradas, esas fichas del diccionario, dominan toda la materia. Y a veces vemos un término, pero tenemos que seguir buscando, no conformarnos con lo primero que encontramos. No sé, en algún encuentro de estos, en algún seminario internacional me decía alguien, no sé por qué, los alumnos, cada vez que buscan una palabra en el diccionario, siempre optan por la tercera. Y a lo mejor no es la adecuada, ¿no? Bueno, entonces, también poner en tela de juicio, no fiarnos de todo aquello que decía antes. Como les decía, de arquitectura sí hay más. Y hay un diccionario que además a mí me gusta trabajar mucho con diccionarios visuales, es decir, aquellos que tienen dibujos, porque claro, la imagen
ayuda mucho a la comprensión del texto. Entonces, aquellos diccionarios que son visuales, pues son los que prefiero, que es que está en español-inglés y inglés-español. Después hay diccionarios online de términos artísticos, y estos los hay en muchas lenguas. Por ejemplo, he escogido este de italiano, donde nos viene la entrada, pues, y luego una breve explicación. Pues a veces, si no encontramos exactamente el término, ¿por qué he puesto italiano? Porque en arte hay muchos términos que no se utilizan en otra lengua, se utilizan solo como otros, que solo se utilizan o en alemán o en francés. Por ejemplo, si vemos en un texto que pone sfumato, que no se nos ocurra traducir al español esfumado, porque el término en arte que se utiliza, ¿no?, es sfumato, que es una veladura, pero siempre se utiliza el término en italiano. Entonces es útil consultar los diccionarios de términos artísticos en italiano. O, por ejemplo, en arte hay algunos términos que solo se utilizan en alemán. Dos muy típicos son Westwerk y Hallenkirche. Westwerk, si uno lo tradujese literalmente, en realidad es obra del oeste, construcción del oeste. ¿Y eso a qué se refiere? ¿A qué se refiere eso? Pues se refiere a un sistema que solamente se utiliza en territorio germánico, en las iglesias, que es una construcción. Así, nosotros entramos aquí en una iglesia y ¿qué es lo que vemos? Entramos, vemos que hay una nave central, que hay naves laterales, en aquellas iglesias normales que tienen 3 naves, y a medida que avanzamos, justo antes del presbiterio, del altar mayor, hay una nave que cruza, que es el crucero, es decir, que la iglesia tiene una forma de cruz latina. Justo delante de lo más importante en una iglesia, que es el altar mayor, que es como si fuese la cabeza de Cristo en la cruz, tenemos el brazo transversal. Y resulta que en las iglesias alemanas, en una determinada época, a finales de la Edad Media, se empiezan a construir las iglesias con un crucero en el sitio normal y otro en la parte de los pies, que es la que mira al oeste, porque la cabecera siempre mira al este, hacia donde fue crucificado Cristo. Y siempre una iglesia mira al oriente, hacia el este, ¿no? Esa es la orientación. Y resulta que en Alemania se hacen esas iglesias con esa nave, además, con una doble nave en el oeste. Como es algo muy particular de esos territorios, pues resulta que el término ha quedado en todas las lenguas en el mundo del arte solo en alemán. Y lo mismo ese otro que he dicho, que en realidad Hallenkirche es como una iglesia de sala, de salón, de hall. ¿Y eso qué es? Pues es un tipo de iglesia que no es como aquí. Ya digo, entramos, vemos la nave central, las naves laterales, y si miramos hacia arriba vemos que el techo, la techumbre de las naves laterales es un poquito más baja que la de la nave central. Y resulta que en Alemania se empiezan a construir las iglesias con las naves laterales a la misma altura que la nave central, de manera que no hay una forma de escalera, sino como un salón, con sus bóvedas y todo, pero como un salón. Como también es algo propio de allí, pues es un término que ha quedado en el arte con el nombre alemán. Entonces no se nos puede ocurrir traducir eso, porque tendríamos que decir iglesia de planta de salón. Algunos lo dicen, pero en realidad el término es Hallenkirche. Ya acabo, ya veo que están sudando muchísimo. Bueno, hablamos de arte o textos histórico-artísticos, pero no nos podemos olvidar que dentro de este campo de trabajo está también la artesanía. Entonces hay diccionarios especializados en artesanía y artes menores.
objetos, por ejemplo, litúrgicos, objetos decorativos, etc. Y esto les puede resultar, no sé si lo conocerán, dice, esto es de un artículo que ha salido, ya lo ven, el día 13 de abril en la prensa. Es la Biblioteca Digital Mundial. Cada vez vamos a poder encontrar más información y más libros, más obras que están digitalizadas en la red. Entonces vamos a poder acudir a muchas obras completas que van a estar cargadas en la red y que están libres de derechos. La Biblioteca Digital Mundial. Entonces traje la información porque me parece interesante el que también tuviesen esta referencia. Algo parecido a eso, pero no ni mundial, se ha hecho en Europa con esta página que he puesto abajo, Europeana EU, ¿no? Europeana EU. Han estado 10 años digitalizando obras, pero no solamente textos escritos, sino también imágenes, cuadros, grabados, etcétera. De manera que uno va a poder encontrar mucha información en esas páginas para consultar. Y fíjense que la Biblioteca Digital Mundial, la noticia con la que salió en el periódico era la mayor catedral intelectual. Con ese término también la historia del arte. Aquí tienen un poco la colección completa de esa editorial Electra Mondadori, que para mí es fantástico cómo trabajan. Bueno, creo que llevo de Perú, voy a llevar de Perú a España algo así como 10 kilos de libros, pero no se pueden ni imaginar cuando yo voy a Italia, porque me voy en coche, me voy en mi carrito, y tengo un maletero, un portaequipajes enorme, ¿no? Pues por fuera tiene una pinta así un poco desastrosa, pero mejor porque así no me lo roban, pero el motor funciona muy bien. Y entonces ahí empiezo a meter libros y no me mantengo hasta arriba. Es fascinante. Los libros de arte que uno encuentra en Italia es fascinante. La profesora Valdivia, bueno, y la profesora Camacho también, conocen mi casa y ya saben que yo vivo en una biblioteca con cama. En otra casita que vivía antes, hasta boté la batería de cocina, porque no cocinaba nunca, y llené los armarios de libros. Entonces les he traído también, ¿no?, para que vean todos los libros que hay de esta colección que nos pueden ser útiles a la hora de consultar este tipo de textos. Bueno, y mañana continuamos.